Promocional y publicitario. 8,9. Bueno, utilicemos el comentario editorial del diario El Comercio de esta fecha, que relata o intenta descifrar el camino despejado para las elecciones del año próximo. Y no lo hace a manera de pregunta, sino de acerto. El Comercio y sus editorialistas creen que las acciones del gobierno de Lenín Moreno apuntaron a lo económico en el intento de sacar al país de la crisis. Pero la fractura que dejó octubre hizo que la política electoral ganara espacio. En un año estaremos en la cúspide de la campaña previa a la asistencia a las urnas, que es el 28 de febrero. Hoy es tiempo de la campaña, de la pre-campaña, perdón. Los políticos hacen visitas, hacen recorridos, preparan estrategias, pulsan el sentir de la gente y además buscan adivinar sus expectativas. Porque la gente tampoco está súper segura de lo que hace y de lo que dice en estos tiempos. Hay una incertidumbre impresionante. Y la fragmentación de la autoridad electoral que se expresa en un juicio político en asamblea a Diana Tamaín es una foto desafortunada. Indudablemente salir del control unilateral y autoritario de los poderes sometidos por un ejecutivo autoritario y perseguidor no es tarea fácil. Parecía un camino razonable que los vocales del Consejo Nacional Electoral respondieran a fundamentos técnicos y expresaran corrientes ideológicas diversas. Lamentablemente no se supo, dice El Comercio, aquilatar el valor de la discrepancia democrática, y la vida dentro del ente ha sido de constante pugnacidad, refiriéndose a que ha sido un escenario de pugnas permanentes, pugnacidad. Más allá del resultado del juicio político, hace falta madurez para ceder y convencer, no para imponer, ni para obedecer exclusivamente. Un intento de mejorar sustancialmente las cosas quedó a medias con la reforma al Código de la Democracia. Lamentablemente, no se pudieron corregir aspectos de fondo. Seguiremos con distritos electorales, en fin, un poco el bordado que tiene esta coyuntura de carácter institucional y de recambio. Pero lo económico tendrá un veto de carácter político, sería para Sebastián mi primer interrogante, si es tan amable. Le repito, ¿lo económico tendrá un veto de carácter político? A nadie le extrañaría una alianza entre el correísmo y los indígenas. Las propuestas de ambos sectores son bastante cercanas. Yo me quedo en este cuadrilátero parecido al anterior, porque quiero aprovechar la imaginación de ustedes por tan talentosas expectativas que mantienen de este cuarto de hora. Señoras y señores, ¿lo económico tendrá un veto de carácter político o será al contrario? Muy buenos días, señores invitados. Tengan ustedes la gentileza de participar con nosotros, don Sebastián Mantilla y don Patricio Moncayo. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un gusto estar aquí con usted. Igualmente un cordial saludo a Patricio y a todas las personas que tienen la gentileza de escucharnos a esta hora. Un poco a un especialista, José Luis Fuentes, que hacía, digamos, un análisis y, bueno, hacía estas relaciones o a veces de estos vínculos que se pueden dar entre lo político y lo económico y lo económico y lo político. Pero creo que hay que, digamos, como poner las cosas en su sitio.
y en su nivel de análisis. O sea, una cosa es cuando estamos hablando y nos estamos refiriendo a la gestión de un gobierno que está en marcha o a la gestión de un gobierno que comienza. Y otra cosa es un poco cuando estamos hablando de un escenario político electoral. En un escenario político electoral usted ve que existe una diversidad de actores. Generalmente siempre en las elecciones o en todo proceso electoral se ha regido siempre por estos clivajes o por estas diferencias que existen en la sociedad de carácter ideológico, a veces por diferencias de carácter regional, a veces por diferencias de carácter étnico, a veces por temas de género incluso. Entonces hay diversas, digamos, como fracturas que tiene una sociedad y en base un poco de esas fracturas se va dividiendo ese electorado y prácticamente yo le diría que una campaña electoral, si está bien dirigida, es una campaña electoral que se enfoca eventualmente a un tema en especial. Entonces pensar que, por ejemplo, el eje de la campaña política del año que viene va un poco a residir sobre el tema económico, sobre el problema fiscal que tenemos actualmente, sobre la necesidad de generación de empleo. Puede ser que sea uno de los ejes, pero no necesariamente el eje determinante. Mire, posiblemente si es que hacemos ahorita una encuesta, y quién sabe, ahorita yo podría preguntar a todas las personas que manejando en este momento su vehículo dicen, y les pregunto y les diría, bueno, ¿qué piensan del tema empleo? Si es que alguien les habla del tema de empleo, votarían. Pero fíjese usted, por ejemplo, amas de casa o mujeres que se dedican a trabajar. Que, ¿Usted por dice ejemplo, desde el lado de empleo, de producir el empleo, o en el lado de la reforma laboral? los dos, porque están atados. Los dos que están atados. Pero si eventualmente usted hace una encuesta y pregunta, por ejemplo, a las mujeres qué es lo que les preocupa, el tema de la violencia de género, el tema del acoso sexual, el tema de poder tener unas condiciones de equidad más favorables para que puedan acceder a cargos de decisión, o preguntar, por ejemplo, a los jóvenes que ahora van a votar, si es que, bueno, quién de los posibles candidatos les habla de un tema, o quién eventualmente habla, por ejemplo, de regiones o, por ejemplo, del sector agrícola, que ha sido un sector realmente bien, digamos, dejado de lado por muchos gobiernos. Posiblemente yo le digo que hay ejes, vertientes, fracturas, temas que pueden llamar mucho más la atención del electorado que sobre el tema económico como tal. Yo creo Este que acabo de elaborarlo, perdone por la interrupción, pero me parece necesaria una precisión, no mía, sino suya, Sí. o sea, una visión suya, de que la gente puede comenzar a instrumentar una especie de consigna de buscar un presidente indígena. O puede ser, Gonzalo, que busque un presidente, quién sabe, joven, que no sea de ninguno de los partidos tradicionales y que eventualmente diga, es que este presidente está hablando de mis temas, está hablando de los temas, por ejemplo, de equidad de género, está hablando de empleo joven, está hablando, por ejemplo, de acceso, por ejemplo, a la educación a diversos sectores, está hablando de acceso a la seguridad social y acceso a servicios de, digamos, de salud que pueden ser importantísimos a nivel local. Entonces le digo, una cosa, Gonzalo, es el tema de una campaña política y otra cosa es de los grandes temas que puede tener un gobierno en cuanto se refiere a su gestión como tal. Entonces, es indudable que el país, por ejemplo, tiene que tomar, o el próximo gobierno tiene que tomar de alguna manera por los cuernos el problema económico, el problema fiscal. Ese es un tema importantísimo. Pero hablando de los problemas fiscales o hablando de la mejor solución a los problemas fiscales, no gana elecciones. Yo le diría incluso, Gonzalo, capaz que los próximos candidatos o el próximo candidato que es presidente de achicar el tamaño del Estado, donde eventualmente salgan 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 personas del sector público y tendamos que de alguna manera darles una solución. Entonces, todas estas soluciones o alternativas para componer la economía y, digamos, no solucionar solamente el problema fiscal, sino solucionar el problema de fondo es de un modelo económico que permita, por ejemplo, al emprendedor seguir invirtiendo o invertir, que le permita, por ejemplo, a los jóvenes acceder a un trabajo estable. Es decir, este tipo de soluciones a veces no son tan fáciles. Y vea usted, o sea, yo creo que hay una presión cada vez más grande por el tema fiscal que va a incidir también en el tema
digamos, político como tal. Entonces hay que distinguir un poco sobre los temas, por ejemplo, que eventualmente el actual gobierno no los ha asumido con la debida oportunidad, como es el tema económico, como el tema fiscal, como el tema de recurrir de nuevo al tema del endeudamiento y no hacer los ajustes que tienen que hacer. Y otra cosa es una campaña electoral. En una campaña electoral creo que eventualmente van a salir otros aspectos que pueden ser, que llamen mucho más al electorado y que haga que ese candidato gane. Y además, para terminar, tome en cuenta que el Ecuador es un país que no ha dejado de ser populista, que el país no ha dejado de ser, digamos, tener esa tendencia personalista, es decir, votar por personas y no por tendencias, no por propuestas, por programas de gobierno. Entonces, posiblemente tengamos ahí respuestas, Gonzalo, o sorpresas. Van a decir las gentes de cualquier condición sociopolítica o socioeconómica, van a decir lo siguiente: el que me garantice que va a haber nuevas modalidades de empleo, que yo voy a poder tener una ocupación que me garantice los mínimos ingresos para mi familia y mi nueva realidad económica, yo voy a votar por ese. A mí me importa bledo, perdonen por la forma como lo expreso, mil perdones, me importa bledo si es indio, si es negro, si es gringo. El que me comprometa a mí una actividad económica que me permita subsistir con dignidad, yo votaré por ese. No me importa sus otras cualidades o defectos, me importa su discurso y comprometimiento y su compromiso, quiero decir, a la actividad, al fortalecimiento, al crecimiento de la economía que me dé empleo. ¿Qué le parece a usted, Patricio Moncayo? Muy buenos días, profesor. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con Sebastián esta mesa. Yo creo que es importante destacar la diferencia entre el momento electoral, en el que se formulan una serie de planteamientos, de propuestas, de ofrecimientos, y el momento posterior, que es el momento de gobierno. Me parece que la clase política y en general los medios de comunicación, etcétera, un poco como que no ahondan en esta brecha que se establece entre el momento electoral y el momento gubernamental, como que son dos momentos completamente independientes y separados el uno del otro. Entonces, lo que Gonzalo preguntaba muy bien, ¿qué desea escuchar el posible lector? ¿No es cierto? Pero el problema no es que se le ofrezca una serie de garantías, sino lo que Gonzalo decía muy bien, en qué medida el compromiso que el candidato o candidatos asumen va a ser cumplido una vez que llegue a ser electo. Sebastián planteaba muy bien, por ejemplo, el hecho de que ciertos temas difíciles, delicados, como el ajuste de la economía o el achicamiento del Estado, no se pueden proponer en la campaña. Son temas que serían abordados en el momento gubernamental. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en la campaña electoral no se tocan ciertos temas por temor a perder votos. Y para ganar votos se plantean una serie de ofrecimientos, una serie de promesas. Sin embargo, hay una agenda oculta que recién se el gobierno, entonces ahí sí salen esos temas, el ajuste económico, el achicamiento del tamaño del Estado, y eso, por cierto, genera reacciones impredecibles,
como las reacciones que se produjeron en octubre, por ejemplo. Es decir, el presidente Moreno intentaba enfrentar una situación de crisis fiscal, de agotamiento de los recursos fiscales, y en esa medida establece un entendimiento, un convenio con el Fondo Monetario Internacional, pero ese convenio lleva a tomar aquella medida de la eliminación de los subsidios con el decreto 883. Pero la respuesta, la reacción social, lo que dice José Luis Fuentes en esa entrevista, yo creo que es un análisis muy agudo que hace José Luis Fuentes. Sí, así es. La gente reacciona y se produce este veto político, es decir, el movimiento indígena vetó a través de un acto político esa medida económica. Entonces uno podría preguntarse, ¿en qué medida un próximo gobierno no va a enfrentar también una sucesión de vetos políticos a esas medidas a las que se refería Sebastián, que están ocultas, en una agenda oculta, ¿no? Achicamiento del tamaño del Estado, ajuste, etcétera. Pero van a sobrevenir con toda seguridad nuevos vetos políticos a esas medidas económicas. Y entonces entramos en un círculo vicioso en el que no se puede efectivamente construir un escenario de estabilidad que permita avanzar. Entonces lo que plantea José Luis Fuentes me parece que es muy acertado. Hay un entrecruzamiento entre las variables económica, política y social, que ya no es posible ignorar ese entrecruzamiento. Ya no es posible tratar la economía separadamente de sus efectos políticos. No es posible tratar la política separada de sus efectos económicos y ambas separadas de sus efectos sociales. Están entrelazados estos factores y estos temas, y la capacidad de gobierno justamente supone conjugar esos aspectos, de suerte de que lo uno no acarree problemas insalvables en los otros campos y viceversa. Y eso es lo que no se ha hecho. Entonces se discute, por ejemplo, el tema de un modelo económico, haciendo abstracción de estas circunstancias que rodean a la aplicación de un modelo económico. Entonces el tema no es solamente el modelo económico, sino, como dice José Luis Fuentes, la posibilidad de que hayan estos vetos a las políticas económicas provenientes de sectores sociales que se sienten afectados por ese tipo de medidas. Entonces, ¿en qué medida las fuerzas políticas que están compitiendo en la arena electoral están conscientes de esta complejidad y de esta problemática? ¿En qué medida el empeño de ganar votos y de ganar una elección, en cambio, compromete, ¿no?, el éxito del gobierno futuro? ¿En qué medida los gobernantes futuros no se van a enfrentar a la misma situación que se ha enfrentado el presidente Lenín Moreno al tratar de enfrentar el tema de la crisis económica? El hecho, dice el compañero periodista César Augusto Sosa, que hace una columna de opinión esta mañana en el diario El Comercio, donde él trabaja. César Augusto dice, el que se quedaron en la calle, no solo porque perdieron el empleo formal, sino porque la calle se ha convertido ahora en su nuevo lugar de trabajo. Y hace bien en graficar de esa manera César Augusto. En la calle es donde confluyen todas las personas nacionales y extranjeras que quieren salir adelante
y no encuentran otras opciones en las empresas formales, es decir, aquellas que cumplen las leyes laborales, que afilian a sus trabajadores, al Seguro Social, naturalmente, que respetan los horarios de trabajo y que pagan el salario básico o más. Ese mercado formal se reduce en épocas de crisis como ocurrió el año pasado y es posible que se replique este 2020. Las cifras del INEC dicen que la población económicamente activa del país asciende a 8 millones de personas, 8 y un poco más, 8.1 millones de personas, de las cuales el 39% tuvo un empleo adecuado el año pasado. Y en el 2018 ese porcentaje estaba en 40%. Esa caída de casi 2 puntos en el empleo adecuado evidencian dos cosas. ¿Cuáles son, César Augusto? Gonzalo, sí, buenos días a los miembros del panel, a su audiencia. En efecto, la caída del empleo formal al que me refería en mi columna es algo que debe llamar la atención no solo del gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, de los mismos trabajadores, de los sindicatos, de los empresarios, de la gente que se encuentra también en búsqueda de un empleo, de los jóvenes y de las mujeres también, que son o han sido las más afectadas por el deterioro del empleo en el último año. Y no diría solamente del último año, porque este deterioro se viene registrando ya desde hace varios años atrás y coincide justamente con la caída de la actividad económica a raíz de la finalización del boom petrolero, que eso fue a finales del 2014. Y cuando la economía empieza a desacelerarse o a contraerse, como fue en el 2019, los efectos se sienten menores opciones que tiene la gente que empieza a entrar en el mercado laboral, que son básicamente jóvenes. Y las empresas, al ver o al no tener mayores opciones de crecimiento, lo que han hecho los últimos años ha sido recortar la nómina. Y a las empresas privadas se les ha sumado el último año también el gobierno, que por efectos presupuestarios ha empezado también un recorte del gasto de personal. Se ha conocido de varias instituciones públicas, en las empresas públicas, en los ministerios, que el año pasado, a finales del año pasado, recortaron básicamente contratos temporales que tenían vigentes y en otros casos han tenido que despedir personal, que es un poco los efectos que existen cuando en el periodo de bonanza petrolera el gobierno con ingentes recursos empezó una tarea de contratar personal, se necesite o no se necesite. Así fue. Con esa política, en unos casos, de pagar favores políticos, en otros casos por crear empresas que no tenían futuro, se crearon miles de empleos en el sector público. Y ahora que los recursos han empezado a escasear y se transparentan las cosas, que se acaba el espejismo del boom petrolero, entonces hay que sincerar esas cuentas y en unos casos pasa por reconocer que hay empresas que se crearon, empiezan a cerrarse, empresas públicas me refiero, y obviamente todo el personal que se contrató ahora tiene que salir y de hecho está saliendo. ¿Y cuánto le costó al Estado el sinceramiento de esas cuentas? Y si todas están ya arregladas o están otros en perspectiva de arreglo y que cuentan con una cartera castigada, vencida, con obligaciones por cumplirse de carácter laboral, especialmente, que son cuantiosas, son muy graves. Esta realidad, ¿cómo ha calculado el diario en donde usted trabaja, César Augusto?
Bueno, ese sinceramiento de cuentas ha tenido dos etapas, creo yo. La primera etapa, que viene a ser de alguna forma la más fácil económicamente de tomar medidas, que ha sido una reducción drástica de la inversión pública, que es la que no se debiera tocar en última instancia, porque la inversión pública es la que genera puestos de trabajo, es la que a través de la construcción de carreteras, puentes, etcétera, demanda justamente mucha mano de obra, y también es un dinamizador de la actividad privada, porque el hierro, el cemento, eso se compra a las empresas privadas. Efecto multiplicador. Entonces, es un efecto, efectivamente es un efecto multiplicador, y es lo que no se debiera tocar. Por eso, cuando la recomendación que hay cuando existe una etapa de un petrolero o el gobierno empieza a tener ingentes recursos que no estaban calculados o previstos, se recomienda justamente crear estos fondos o ahorros o colchones que le llamaban. ¿Para qué? Para utilizarlos justamente cuando se pasa luego a una etapa de crisis, porque en crisis obviamente los recursos no existen, escasean, y los gobiernos empiezan a utilizar justamente esos ahorros. Como no existió esos ahorros, usted recordará que se farrearon, se comieron los fondos petroleros, los fondos del FEIREP. Sí, así es. Se comieron todo el boom petrolero y encima más se endeudaron. Así es. Y en la actualidad, la primera etapa del ajuste empezó justamente, valga la redundancia, por recortar la inversión, la que no se debía recortar. Y eso genera un efecto todavía aún más grave, perverso, porque al caerse la inversión pública, que era el motor de la economía ecuatoriana, comienza a generar un efecto multiplicador, pero a la inversa, comienza a reflejarse en una menor actividad de la economía en su conjunto, de aceleración, al punto que el año pasado esa desaceleración ya se convirtió en una contracción. Y eso es consecuencia de un ajuste que estaba previsto hacerlo, que el gobierno económico, que no lo asumió como una tarea que tenía que hacerse de un solo golpe, sino que lo iba a hacer a lo largo de varios años. Y hacerlo a lo largo de varios años también implica que la caída, digamos, si bien va a ir amortiguándose a lo largo de los años, pero de alguna forma le lleva al país a registrar algunos años de desaceleración, de contracción económica, pero al final del día viene a ser un desempeño económico bastante mediocre, que va a continuar, según los mismos cálculos del Banco Central y de los organismos internacionales, también va a continuar este 2020. La proyección económica es de apenas un crecimiento del 0,8% según el Banco Central. Y la economía necesita crecer a tasas del 4 o 5% para poder, por un lado, generar empleo y por otro lado también ir reduciendo los índices de pobreza en el país. Y eso necesitamos crecer como país a esas tasas por varios años de manera Ese es su sostenida. planteamiento. Así es. Dice que para que los indicadores laborales empiecen a mejorar, el Producto Interno Bruto debe crecer a tasas de 4 o 5%, pero de manera sostenida, lo cual amerita un plan a mediano o largo plazo que sea consensuado entre los diferentes actores políticos y económicos. Sebastián Mantilla, el editorialista. Sin crecimiento no hay empleo, así de simple. Es obvio además, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos correspondería sincerar? El diagnóstico, pero también sincerar con qué herramientas de reactivación
sinceramente contamos, valga la redundancia. Tenga la bondad, Sebastián Mantilla, de intervenir en esta parte. Gonzalo, yo creo que siempre en todo ámbito, pese a la situación difícil que pueda existir, siempre hay alternativas, siempre hay soluciones. Y hay soluciones de diverso tipo, o pueden ser soluciones de diverso tipo. Y en el caso, por ejemplo, del Ecuador, yo creo, por ejemplo, pensando ya en un próximo gobierno, creo que sí habría, por ejemplo, alternativas, y las alternativas deberían ser justamente de un programa de gobierno, un modelo económico. Y digo, yo siempre un poco insisto en este tema, en esta diferencia entre lo que es un poco el tema económico del gobierno o del Estado y el tema económico de la economía como tal. Generalmente todos los gobiernos, y en los últimos tiempos, desde hace no sé cuánto tiempo atrás, es como que nos ponen a pensar de cómo logramos o cómo tenemos que comprometer a los distintos actores para, a través del pago de impuestos y una serie de cosas, resolver el problema fiscal del Estado, del pago de la burocracia, del pago del gasto público, del pago de una serie de cosas. Cuando el tema de fondo no debería ser cómo logramos conseguir una sea un modelo que genere empleo, que genere confianza, que genere inversión, que genere crecimiento, pero un crecimiento incluso, digo yo, consensuado de largo plazo. Pero ahí, en cambio, la retórica populista puede dominar el ambiente. Y ya con los indígenas o ya con un refrotado correísmo que va a venir a dictar clases de excelencias, de niveles que ellos consideraron oportuno, que colaboraron para conseguirlo y según ellos se los consiguió. Sí, Comparando Gonzalo, con la realidad actual, podría tener sentido ese discurso y pegaría en las grandes masas, porque las van a engañar de esa manera. Conmigo estuvieron mejor. pero ya depende también incluso, Gonzalo, de las otras fuerzas políticas, de qué es lo que proponen. Entonces no se trata un poco de esperar a ver qué es lo que dice y propone el correísmo aliado con los indígenas, Que sería... ¿sí? Que a través de las, y digo yo, a partir ellos de las usarían protestas, una retórica a partir de las protestas de muy octubre ya se populista, vio ¿no? esa vinculación, ya se vio ese acercamiento con ciertos sectores del indigenismo con el correísmo. Y le digo que, claro, no, las otras fuerzas políticas no tienen que esperar un poco a ver qué es lo que propone el correísmo para ver qué ellos proponen, independientemente de ellos, porque les digo, así como el tema económico y el político está atado, siempre toda la vida está atado. El tema es de cómo logramos, de alguna manera, desde el ámbito político, tener claras las cosas y decir al Estado, bueno, de que de esas medidas o apuntalar, por ejemplo, un modelo económico ya del indigenismo con el correísmo son bien claras. Ellos van a decir no al ajuste, no a la subida de tal cosa, no. Supongo que por ahí van a ir. Y sabemos que esa no es la alternativa para el país. Creo que esa no fue la alternativa para el país desde algún tiempo atrás, ni tampoco va a ser la alternativa para el país. Entonces creo que para eso, digamos, está bien claro, por ejemplo, que esa no es una alternativa política. Pero desde el otro lado, digo yo, desde las otras fuerzas políticas es importante que se plantee un modelo económico al país que permita, por ejemplo, un desarrollo que así como apuntalamos el proceso de crecimiento, que de alguna manera César Augusto mencionaba que ahora está, o posiblemente en este año, de acuerdo a datos del Banco Central, llegará al 0.8%, que con eso no alcanzamos a dar o generar mayor empleo ni por más reforma laboral que hagamos, Gonzalo. Ni por más reforma laboral, con esos niveles de crecimiento, no hacemos nada. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a un crecimiento de un 4%, de un 3%, pero con equidad? Entonces yo creo que sí es muy factible, pero ve usted cuántos recursos, por ejemplo, anualmente se van al pago del sector público, de la burocracia. O sea, ahí se van miles de dinero, que si esa plata, por ejemplo, Gonzalo, aunque sea el 20% de eso, se podría destinar para programas sociales, programas sociales, por ejemplo, para mejorar la situación de desnutrición infantil que existe,
problemas, por ejemplo, de asegurar el pleno, digamos, acceso a la educación de niños y jóvenes, el pleno acceso, por ejemplo, a la salud. O sea, yo creo que por ahí se podría lograr bastante. Es decir, un modelo mixto, un modelo que fortalece el tema económico, apuntar al tema económico, pero también con equidad social. Porque ve usted, incluso el mismo correísmo, después de las protestas, hablaban del tema de que las protestas de Ecuador, conjuntamente con las protestas de Chile y las protestas que eventualmente hay y comienzan a aparecer en América Latina, como en Colombia, se debe a un problema de la crisis del modelo que se ha implementado. El modelo, por ejemplo, de los gobiernos de derecha como el de Sebastián Piñera o el de Duque en Colombia, y que eso ha ahondado mucho más la desigualdad. Yo he visto estadísticas de la misma CEPAL y resulta que cuando más crece la desigualdad en América Latina, curiosamente es después del boom de las materias primas, en el año 2015 es donde más pobres crecen, digamos, hay un crecimiento importantísimo, la desigualdad. ¿Y eso, el índice de a igualdad. qué atribuye usted esta falta de sindéresis? Claro, y entonces ve usted, Gonzalo, que justamente o curiosamente en el año 2015 quienes estaban a cargo de los países eran los gobiernos progresistas, entre comillas, socialistas, entre comillas, de la señora Kirchner en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en el Ecuador. Lo de Venezuela, yo le diría, es un modelo inviable y fracasado desde hace algún tiempo atrás. Curiosamente, en esos años es cuando la izquierda estuvo en el ese crecimiento desleal con el, digamos, con la lógica política que ellos utilizaron para crear esos andamiajes de resolución, de resolución gubernamental, propiamente de administración, y les resultó al revés. Los resultados fueron contrarios a ese objetivo. ¿A qué atribuye usted, don Patricio Moncayo? Me parece que los resultados les fueron objetivos no solamente a ellos, les fueron negativos. No solamente a ellos. Ya. También les fueron negativos los objetivos a quienes preconizaron un modelo como el que describe Sebastián Mantilla. Es decir, lo ocurrido en Chile no puede ignorarse. Quiere decir que el modelo descrito por Sebastián Mantilla también tiene baches, también tiene bemoles. déficit, también tiene bemoles. Por cierto que el gobierno de Rafael Correa se propuso una serie de objetivos que no fueron cumplidos, entonces también se podría decir que ese otro modelo no tuvo éxito. Entonces, nuevamente, Gonzalo, el problema no está en el modelo económico. El diseñar un modelo económico ideal hace abstracción de las condiciones políticas. Me parece, volviendo al análisis de José Luis Fuentes, que ese veto político de la CONAIE y de Pachacútec y de otros movimientos sociales al decreto 883 no se quedó ahí, fue también un veto político a esa línea, a ese modelo al que ese modelo que podría denominarse también en cierto sentido neoliberal. Entonces, Neoliberal y populista. el modelo neoliberal fue Porque vetado. Correa fue un populista del diablo. Claro. Ahora, el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que fue el caballo de batalla de Rafael Correa. ¿Cómo es que Rafael Correa se levantó? Gracias a un discurso contrario al modelo neoliberal. Correcto. El problema es que Con el mismo modelo. después de 10 años de correísmo, los resultados no son los esperados tampoco. Entonces, el modelo impulsado por Rafael Correa y la Revolución Ciudadana también pecó de muchos defectos. Entonces, si bien
de un discurso antineoliberal, ahora se está planteando, digamos, que hay que ir nuevamente a ese modelo neoliberal, dado el fracaso del modelo aplicado por Rafael Correa durante 10 años. Entonces, por eso insisto en que si estamos, por ejemplo, hablando del escenario político electoral, se produce el veto político no solo a una medida como el decreto 883, sino se produce un veto político a ese modelo al que se quiere regresar. Ese modelo que estuvo vigente durante casi los 40 años de la democracia. Pero es que el tema del ajuste fiscal no es un modelo que corresponde exactamente a un modelo neoliberal. Que tú quieras catalogar, a poner en regla la economía, a ajustar y poner en regla el tema fiscal del Estado. Tomar medidas como para que eventualmente, por ejemplo, se tienda a eliminar progresivamente los subsidios o que se tienda, por ejemplo, a no contratar créditos con China a intereses excesivamente altos, a utilizar, digamos, racionalmente los recursos en cada gasto. No quiere decir que eso corresponda a un modelo neoliberal. Yo creo que hay que el modelo económico o el modelo económico político que se plantea tiene que ir más allá de las ideologías y tiene que ir más allá eventualmente de ese veto que lo hicieron los indígenas y que asumiendo la voz Pero de es todos que el los modelo lo ecuatorianos imponen dijeron, los prestatarios para seguridad del vuelto. sí, Más que del vuelto. pero le digo, del Gonzalo, retorno. ¿quiénes salieron entonces a las calles en octubre? El 3%, el 2%, que eventualmente hayan, digamos, hayan incorporado algunos sectores más. Pero eso no quiere decir que no hay que tocar algún rato el tema de la eliminación de los subsidios. Y no es un tema de un regreso a un modelo neoliberal, más bien un modelo post-neoliberal que nunca lo pudo apuntalar ni siquiera el mismo presidente Correa. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tomar, y es digamos, es la realidad. O sea, hay que apuntalar un modelo que nos permita crecer económicamente y que nos permita crecer económicamente sin descuidar el tema social. Y eso no quiere decir que tenemos que coger y defender, en el caso, por ejemplo... Por eso César Augusto Sosa dice, sin crecimiento no hay empleo. Claro. Y otra cosa que le quiero mencionar, o sea, después de las protestas que se han dado, se ha tendido a decir que el problema del modelo económico en Chile o el modelo político en Chile ha fracasado. Yo creo que hay algunos sectores en Chile que defienden el modelo producto de una concertación, de un diálogo. Eso fue algo que el modelo que se implementó en Chile no es un modelo digamos, del señor Piñera, es un modelo que se negoció en la concertación hace cerca de 30 años, a partir del año 1990, cuando se retornó a la democracia. Y hay sectores de derecha, de izquierda, de centro, dijeron, este es el modelo. Chile, para poder progresar y poder desarrollarse, necesita un modelo que integre estos aspectos y estos aspectos. Y ahí se decidió el tema del aperturismo. Ahí se decidieron una serie de aspectos que son y han sido importantes en el caso de Chile. Lo que yo sí quiero resaltar un poco, Gonzalo, es de que la izquierda latinoamericana, que fue un gran fracaso para América Latina por el mal manejo económico y por la altísima corrupción que generó en el caso de Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, etcétera. El gran fracaso, ahora sí se quiere decir que, claro, las protestas son por la desigualdad y por el modelo que se ha implementado en Chile, que por eso entonces, ¿cuál es la alternativa, Gonzalo? Que vengan de nuevo los socialistas, pues, a llevarse lo último que no pudieron llevarse. Esa sería la alternativa. Entonces, detrás de las movilizaciones que hay ahorita, que se anteriores de la izquierda, que ahora están asusando un poco las calles para tratar de quemar y digamos, de alguna manera golpear a los gobiernos que están existentes para ser una alternativa política. Eso es lo que están ahorita también incluso haciendo el correísmo acá. Que eso sí, claro, dicen, y la desigualdad. Yo les digo, la desigualdad fue peor en el gobierno de Correa. Ahí creció mucho más la pobreza y la pobreza extrema. Veamos las cifras del año 2015 al 2014. Perdón. Eso es verdad. En el periodo de Correa creció más la informalidad. Sí, se dan... El populismo. Claro. Me parece, Gonzalo, que es necesario analizar bien el tema que ha tocado Sebastián. Me parece que el tema merita un análisis mucho más
mesurado, mucho Riguroso. más objetivo, riguroso. No caer, digamos, en ese maniqueísmo, Ya. De. neoliberalismo o socialismo del siglo XXI, porque Sebastián mismo reconoce que se necesita un modelo económico que contemple la dimensión social. Negar que en Chile las protestas en las calles no reflejan también, como diría José Luis Fuentes, un veto político Claro. y social a ese modelo económico al que alude Sebastián, que no solo que fue objeto de la concertación de las fuerzas de la concertación, sino que también fue en alguna medida impuesto por Pinochet. Por eso se hablaba, incluso aquí en el Ecuador, algunos sectores y líderes de opinión, de que en Chile con Pinochet había que diferenciar el milagro económico de la situación política que se dio fruto de la represión, etcétera. Entonces se salvaba del gobierno de Pinochet a su política económica, a su milagro económico. Y ese supuesto milagro económico fue impuesto por, como dice muy bien Sebastián, por los gobiernos de la concertación. Pero esos gobiernos de la concertación, ¿no? Admitirá Sebastián, no tuvieron la debida precaución de adelantarse a los acontecimientos y de ver ¿En qué sentido? que el crecimiento económico al que alude César Augusto no es suficiente. Junto al crecimiento económico había que también preocuparse del tema social al que se refiere muy bien Sebastián, el tema de la seguridad social, de la privatización de la seguridad social, el tema de la educación sectores sociales. Es decir, una serie de temas de orden social. Pero previamente, Patricio, el crecimiento de la economía. Pues. Claro. Porque sin crecer la economía, ¿qué repartes? Ya, pero crece la economía y sin embargo se produjo lo que se produjo en las calles. Recogiendo esa editorial del Comercio, las calles se han convertido, digamos, en la gran tribuna pública, ¿no? Y acá en el Ecuador igualmente, es decir, en la ciudad de Quito y en otras ciudades del país, nos vimos enfrentados a un movimiento inédito. Ninguno de nosotros supuso que se iba a producir y con la magnitud que tuvo esa protesta Por social. una debilidad de un gobierno, por la falta de previsión del gobierno, por un Puede gobierno ser, que no Sebastián, supo comunicar las medidas. Discúlpame. El asunto es que si los futuros gobernantes, si las fuerzas de la derecha no son capaces de entender esta problemática, no son capaces de asimilar ese veto político lanzado por la CONAIE y otros movimientos sociales, ¿a qué situación nos vamos? No nos pueden llevar. Nos pueden llevar en el 2021. En el 2021. Es decir, vamos a reproducir la misma situación, no avanzamos. Entonces, sí desearía yo... Ahí sí tienes toda la razón, claro. Ahí sí yo desearía resaltar, tanto en el análisis que hace César Augusto Ulloa, como en el análisis de Sebastián Mantilla, que no es suficiente centrarnos en el tema económico. No solamente debemos pensar en un modelo económico ideal, ¿no es cierto?, sino que también debemos combinar el tema económico con el tema social, con el tema cultural. Fíjense ustedes,
el planteamiento de la CONAIE nos remite al tema étnico, el tema de lo plurinacional, de la plurinacionalidad. ¿Cómo es que vamos a afrontar ese tema? Ese tema no está tocado en este debate sobre qué mejor, si el neoliberal o el intervencionista regulador del Estado. Es un tema que va mucho más allá. El tema de lo étnico, ¿cómo evitar, Gonzalo, que el tema del racismo que rebrotó en la sociedad ecuatoriana, de lado y lado, es decir, el movimiento indígena produjo como dice muy bien José Luis Fuentes, en el sector blanco mestizo, una reacción que llevó a sectores blanco mestizos que antes veían bien a los indígenas y a sus derechos, les llevó a retomar actitudes racistas. Y también la posición de la CONAIE, por cierto, se situó en una perspectiva racista, cuando el tema étnico es un tema mucho más complejo, que rebasa lo racial. El tema étnico es un tema cultural, justamente. Entonces, ¿qué están planteando Gonzalo y Sebastián? ¿Qué están planteando las fuerzas de la derecha respecto de este tema de la plurinacionalidad? Ahora, yo sí quisiera aclarar. Las fuerzas de la izquierda, independientemente de los calificativos que se les pueda poner a esas fuerzas, ¿verdad? No tienen tampoco posibilidad real, viabilidad de ser gobierno, porque ¿cómo pueden ellos aspirar a ser gobierno en un contexto de crisis económica, de recesión económica? Correcto. ¿Cómo van a poder ejecutar una política de redistribución de la riqueza, del ingreso, cuando no existen esos recursos? Entonces, el debate, Gonzalo y Sebastián, electoral, no debería ser exclusivamente electoralista, sino un debate que vaya más allá del momento electoral. ¿Con qué situación se va a enfrentar el Ecuador a partir del 2021? ¿Y cuáles son, como muy acertadamente decía Sebastián, las alternativas? Pero discutir las alternativas no en el terreno maniqueísta, sino discutir las alternativas con mucha objetividad y apertura, de tal de delinear una alternativa realismo, ¿no? válida que pueda tener consenso en los distintos sectores de la sociedad. Escuchemos, Sebastián Mantilla, para que usted tenga la bondad de configurar, digamos, un pensamiento un poco más, no más sólido, sino más para la época, con todos los ingredientes nuevos que se han presentado. Lo que opina Diego Ordóñez de los 4 pelagatos, en el artículo que invito a su lectura, pensar en los pobres, como los populistas, se pregunta él mismo. Pensar en los pobres, como los populistas. Pensar en los pobres no es fomentar el pobrismo o santificar la pobreza. Hay una mezcla entre ideologismo, resentimiento social, electorerismo en atribuir que hay pobres porque hay ricos y proponer desplumarlos para reducir el número de pobres. Pensar en reducir la pobreza no pasa por asistencialismo ni postular lo que llaman política social como solución. Un mínimo de objetividad y la conclusión sería que esa atávica visión clientelar no soluciona la pobreza. De allí que el gran movilizador de debate, acuerdos y políticas públicas debe ser la reducción de la pobreza, creando empleo, pero no
usando el engaño de que es el Estado el que lo crea. Eso sería correcto, de que es el Estado el que lo crea, sino reconociendo, y nuevamente la evidencia, la sostenibilidad de la oferta de empleo en el largo plazo. El Papa debería reivindicar un principio básico de su doctrina social en el Estado subsidiario. Esto es que haga lo que los particulares no pueden y ser consecuente con ese principio, estimulando la creación de riqueza y la promoción de la inversión. Medio complicado ajustarse desde el lado ideológico a esto que me parece cargado de mucho realismo. Yo le invito a que nos precise, Diego, cuál es su pensamiento en este tema. Pensar en los pobres, pero no como los populistas. Gonzalo, buenos días. Patricia y Sebastián. Bueno, cualquier conclusión que se tenga respecto a un mecanismo para reducir la pobreza debería hacerse como propongo en la columna, y lo acaba de decir Patricia hace un momento, con una reflexión objetiva. Y la reflexión objetiva parte de un análisis de las realidades, de las experiencias, de aquello que nos deja como lecciones lo que en otras economías y en otros países se ha hecho para lograr ese resultado. Y esto pasa porque los políticos entiendan que el camino no es hablar de la igualdad. El camino es hablar de cómo reducir la pobreza a través de la generación de empleo. Y que las economías con mayor nivel de libertad, las economías en donde el Estado está centrado en otras actividades que no sean las económicas, las economías en las que se propicia la inversión y se garantiza que esa inversión sea sostenible en el largo plazo, son aquellas que han ido reduciendo la pobreza y han ido reduciendo la pobreza por vía de generación de empleo. Sí. En estos días se hacían públicas cifras sobre la situación del empleo en el Ecuador. Y entre subempleo y desempleo, ¿no?, estamos hablando de alrededor de 60% de ecuatorianos que no tienen la posibilidad de un empleo que les garantice un ingreso y una perspectiva de tener ingresos en el largo plazo. Y ese es el grave problema. Comparativamente, ¿no?, a pesar del problema suscitado en Chile, ¿no?, que deja ver otras motivaciones antes que la situación económica. Chile tiene una tasa de desempleo del 7%, ¿no?, y una tasa de pobreza del 8%. El Ecuador está en alrededor de una tasa de pobreza del 40%, y un desempleo y subempleo del 60%. Entonces la solución está en encontrar ese modelo económico y ese sistema que garantice la generación de empleo y la reducción de la pobreza por vía de la generación de empleo. Todo el resto siguen siendo paliativos, y ahí es donde el populismo tiene un gran espacio, ¿no? Tiene un territorio fértil en la oferta, en el ofertismo, ¿no? Soluciones de corto plazo, subsidios, apoyos estatales, este espacio que tiene la izquierda para hablar de que pues hay que reducir el número de ricos, dicen, ¿no?, para que haya menos pobres. Y eso es al contrario, hay que promover que haya muchos más ricos para que se produzca menos pobreza y que haya muchísima generación de riqueza para que esa riqueza se vaya repartiendo por empleo, no por vía del rol del Estado. El Estado no redistribuye riqueza por sacar plata de los ricos y llevarse a los pobres, porque el 75% de eso se queda entre corrupción y burocracia. Entonces, este debate, ¿no?, esta discusión, que debería estar centrada en realidades, en hechos, en experiencias, y no desde el dogmatismo, ¿no?, y desde la. Entonces, ¿qué ideología es? Le pregunto a usted, Sebastián, lo que menciona aquí el articulista. ¿Qué ideología significa aplaudir el éxito, aplaudir la riqueza y no estigmatizarla? Y entender que el empleo, que la eficiencia, que la productividad son las bases sobre lo que
se construye una economía próspera. Las bases para construir una economía próspera. Entonces, ¿cuál sería el reto electoral? Se pregunta Diego. El gran reto electoral es persuadir a los ciudadanos en el sentido de que la eficiencia y la productividad son las bases para construir justicia social y empresa o economía prósperas. No sé qué. De Diego Ordóñez, de Cuatro Pelagatos, Sebastián. A ver, yo coincido en cierta parte con Diego. Creo que, por ejemplo, es fundamental que de alguna manera incluso las fuerzas políticas refresquen, por ejemplo, su discurso, pero que no solamente refresquen su discurso, y que incorporen y pongan, digamos, como le den una cierta prioridad a la lucha contra la pobreza, sino que a la final todo eso esté integrado dentro de un modelo económico político. Yo cuando regreso a ver, no, digamos, al interior del Ecuador, sino veo hacia todo el mundo, y uno dice, bueno, a ver, ¿quién está bien? ¿Quién de alguna manera no solo que está bien, sino tiene perspectivas de irle cada vez mejor? Los países nórdicos, con los países, por ejemplo, como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, países que adoptaron una economía social de mercado. Economía social de mercado. Y no solo que una economía, un modelo económico basado en una economía social de mercado, sino un modelo político fundamentado en el tema de la democracia, de que es importante tener democracia y, digamos, donde exista participación, pero donde exista instituciones fuertes, donde funcione la justicia, donde funcione todo bien. Entonces, yo creo incluso, Gonzalo, que no solamente debería ser una prioridad el tema de la pobreza, hay muchos otros ejes que importan, por ejemplo, a la ciudadanía. Y yo le diría, el reto de los candidatos a una elección para 2021, no solamente eventualmente sea de, quién sabe, refrescar su discurso y hablar ahora de pobreza, sino poder hacer ese clic, esa conexión con las aspiraciones y, digamos, las necesidades que tienen muchos sectores que no necesariamente son el tema de la pobreza. Sí, hay gran cantidad de personas en el Ecuador, digo yo, son 5 millones de personas que habla César Augusto en su columna de opinión que están en la informalidad o no tienen empleo. 5 millones de personas. Pero también hay muchas personas, por ejemplo, que les afecta el tema de la inseguridad, que les afecta, por ejemplo, el tema del hacinamiento. Ve usted los barrios marginales en ciudades como Quito, Guayaquil y en otras más. El problema, por ejemplo, de la vialidad, de la mala calidad de los servicios, la contaminación, el tráfico. O sea, hay una serie de problemas que agobian a la sociedad y que creo que el reto de los candidatos para ganar eventualmente sea hacer el link. Pero yo digo, no solamente necesitan como hacer ese link para decir, a ver, vamos ahora con un nuevo discurso de lucha contra la pobreza y algo más y ganamos, sino ya están en el poder, cómo realmente usted implementa esos cambios para que el país se enrumbe, digamos, por un camino de progreso, de desarrollo social. Eso creo que es también la clave. Y ahí no solamente entra el tema... Pero ya atravesamos dos experiencias. La del expresidente Osvaldo Hurtado con la democracia cristiana, la misma socialdemocracia europea que vino con Rodrigo Borja y también hizo poder político, la socialdemocracia propiamente dicha, la tipo europeo. ¿Qué les faltó a los dos expresidentes pragmatizar? A mí me parece que les faltó... Patricio Moncayo. Gracias. Les faltó pragmatizar precisamente esto que está notando muy bien Sebastián. Hay una gama de problemas. Como dice Sebastián muy bien, el problema de la inseguridad, el problema de la discriminación de género, una gama de problemas sobre los cuales debería estructurarse lo que sugería Gonzalo, un plan. Pero no pues un plan económico en abstracto, sino un plan para enfrentar estos problemas. Si hubiera consenso entre las distintas fuerzas sociales, sean de derecha o de izquierda,
para enfrentar esos problemas. Fantástico. Entonces, eso sí sería una contribución a la consolidación de la democracia. Pero si seguimos en ese debate bizantino entre qué es mejor, si el mercado o el Estado, no vamos a salir adelante. Yo creo que esa fue una limitación también en los gobiernos de los 40 años de la democracia. Centrarse en lo que muy bien anotaba Sebastián, en el tema de la administración de la crisis. Sebastián decía muy bien, una cosa es administrar la crisis y otra cosa es un modelo económico. Pero efectivamente, gran parte de los gobiernos de los 40 años de la democracia se dedicaron a administrar la crisis y no a plantear, digamos, una opción que llevara no solo al crecimiento económico, sino que llevara a enfrentar estos problemas a los que se ha referido Sebastián. Ese fue un gran déficit y esa es una de las razones por las cuales afloró el populismo. El populismo no cae del cielo, no cae de la nada. Correa no cayó del cielo, de la nada. Claro. Cayó de todos estos déficits acumulados en los 40 años de la democracia. Claro. Por eso tuvo semejante Y supo respaldo. escoger el paracaídas. Cayó justo en el momento adecuado. Exacto. En el sitio el tema de adecuado. los forajidos, todo lo que eso significó. Entonces, es indudable, como dice José Luis Fuentes, el carisma de Correa. Carisma que no lo tuvieron, en cambio, los gobernantes de los 40 años de la democracia, que también es un problema. El carisma no puede tampoco ser ignorado. Juega un papel en la acción política. Y entonces nuestros presidentes no tuvieron un contacto, un liderazgo en los sectores populares. ¿Se perdieron en qué? Por eso, incluso Osvaldo Hurtado, cuando se presentó a las elecciones sectores populares, podía haber tenido liderazgo en la clase media, en los sectores de élite, en los sectores, digamos Pensantes. así, pensantes. Pero eso no es suficiente, en democracia no es suficiente. Entonces también el tema del liderazgo es un tema... Cuenta, ¿no? Y un tema de liderazgo, por cierto, no ligado al populismo, que es otro problema, sino ligado a una alternativa, una opción en la que efectivamente se piense en problemas en términos concretos y no en modelos en términos abstractos. Y el pueblo no se desquita, Sebastián y Diego Ordóñez, si son tan amables, lo último, en desquitarse de este género de gobiernos, sin volver a repetir los nombres de los presidentes que fracasaron en su intento, estuviéramos en otras condiciones si la ID y la DP habrían respondido, como sugiere Patricio Moncayo, a esos retos que le formuló la historia. No, se dedicaron a otros menesteres. Entonces, no sé qué opine Sebastián. ¿Cortó, Diego? Sí, qué pena. Pero lo interesante de esto es recordarles a ustedes que también el pueblo se cobra cuando actos de corrupción que han habido en todos estos gobiernos se quedan sin castigo. Se quedan sin castigo. Allí, ¿qué hace el pueblo? No sé, Gonzalo. O sea, yo le diría que ¿qué es lo ¿Pero que qué hemos visto? ¿Qué es lo que debería hacer el pueblo? Porque yo le diría que si es que las cosas sean así, yo le diría que uno de los periodos históricos o histórico-políticos donde más se ha asaltado las arcas públicas del Estado fue en la década del correísmo. Y resulta que curiosamente todavía ciertos sectores de la población no les, digamos, viene o no se les ocurre o no les afecta, no les pasa nada el tema de la corrupción. No les llama la atención el tema de la corrupción. Ese es otro fenómeno. Siguen que a veces, si es que les van y les dicen eventualmente aquí está, digamos, Usted una es un camiseta. gallazo el que roba en términos políticos, en términos... Berraco el tipo. Así está pasando, Gonzalo, y esperemos que ojalá
más bien la justicia, ahora que ha habido ciertos cambios, lleve a donde tienen que estar. Entonces, ¿qué a quienes clase de asaltaron. pueblo? Yo estoy reclamando y de frente porque yo no soy candidato a nada, ni pretendo serlo. Dios no quiera, ni le voy a pedir ningún favor. Hago por el país y mi modesto discurso orientador y de preguntas y respuestas y de réplicas y contrarréplicas es por, de alguna manera, desnudar la realidad nacional. Sí, le digo, Sin ningún tipo de interés personal, pues no. Gonzalo, ese es el pueblo que tenemos. Pero los ese políticos no proceden Pero así. ese no es el pueblo que deberíamos tener por siempre. Y yo creo que ahí los políticos... Es que sus hijos están heredando Claro, esas las pseudo alternativas virtudes. o los que se plantean como alternativa política no deberían, por ejemplo, tampoco soslayar eso. O sea, hacer y mencionar también, igual cuando hablen de política, mencionar sobre el tema de la corrupción, de que eso, por ejemplo, el gasto, digamos, el robo, lo que significa en términos de no tener recursos, por ejemplo, para inversión social. Ve usted lo que se dice que saquearon en esa década cerca de 60.000 millones. Gonzalo, ¿qué hubiéramos hecho con 60.000, 50.000, 40.000 millones de dólares? Deberíamos tener vías decoradas con filitos de oro, o si no, escuelas igualmente con puertas posiblemente de oro. Pero resulta que con esa plata, que si hubiera estado bien utilizada, el país hubiera dado un vuelco hacia el desarrollo importantísimo. Y le digo, Gonzalo, uno de los grandes problemas, uno de los cánceres que tiene el Ecuador, no culpando más bien a la población, sino a la población vota por quienes hay. Y entonces ahí lo importante es de que los actores políticos más bien se planteen como alternativa, no solo para, ganar elecciones, sino para hacer un excelente gobierno. Lo que decía Patricio al inicio. La gran pregunta y la gran inquietud es, bueno, ¿cómo logramos que después de que ganan, a la final cumplan su plan de trabajo y muestren resultados después de los 4 años? Entonces yo creo que ahí hay un gran desafío de parte, por ejemplo, de las fuerzas políticas, de que a la final, de alguna manera, nos permitan incluso, digamos, pensar, por ejemplo, nuevamente en que podemos creer, en que podemos soñar, en los problemas del país. Creo que eso es, por ejemplo, un desafío que está ahí latente. Y cuando usted me mencionaba un poco de los gobiernos anteriores, yo le digo, a veces es bien fácil juzgar cuando ya ha pasado mucho tiempo y decir, ve usted ahora cómo ha evolucionado digamos, hemos evolucionado en muchos campos. Y claro, yo le diría en hace 20 años, quién sabe, en términos de debate, por ejemplo, democrático, el debate que había en esa época, por ejemplo, ahorita ya está superado en ciertos aspectos. Así es. Y ahorita uno podría tranquilamente ya, con toda la información que existe, con todos los avances que han habido, uno mucho más avanzada, y uno dice, pero ¿por qué no se les ocurrió esto? Pues hace 40 años, hace 30 años. Entonces es fácil eventualmente juzgar, pero creo que de aquí en adelante deberíamos ser mucho más críticos, consistentes. Vea usted, Gonzalo, cuánto hemos avanzado y cómo que con el desarrollo de la ciencia económica, de la ciencia política, de la misma política pública, de las leyes, no podamos plantear, por ejemplo, alternativas y que esas alternativas sean viables para el país. Creo que hay alternativas, se pueden plantear, pero ya depende un poco de las fuerzas políticas. Así Gonzalo. es. Y esta partecita última, ¿cómo logra el pueblo confundirse o simplemente adaptarse? Tal vez esa es la palabra exacta. Adaptarse a una realidad en forma de lavado de activos, especialmente. El enriquecimiento ilícito, la asociación también ilícita, el peculado, sean los deportes que ponen a prueba a los nuevos cuadros políticos, que son fácilmente perdonados en futuras elecciones, porque manejan otro discurso cambiado en el formato en el léxico, digamos, que han utilizado o que vienen a utilizar, cambiante el léxico, y entonces vuelven a engañar a la ciudadanía y esta gente vuelve a votar por los mismos. Les perdona todo. Entonces, ahí la educación es la que está fallando
o el mal ejemplo en la autoridad familiar, por decir algo, en el ejemplo de los padres? Muy bien, Gonzalo. Usted ha señalado que no solamente debe ser pensada en términos de los de abajo, sino la educación también en términos de los de arriba. Es decir, los de arriba, los que gobiernan, también necesitan que se les eduque, porque Carlos Matus, por ejemplo, sostenía que ellos adolecen de un analfabetismo de segundo grado. O sea, no saben que no saben. Los de arriba no saben que no saben. Creen saberlo todo. Y creen que los únicos ignorantes respecto de la política, de la democracia y del Estado son los de abajo, son los ciudadanos. Pero no se dan cuenta, no han tomado en cuenta que ellos tampoco son debidamente alfabetizados en términos de la gestión de gobierno. Por eso la ineficiencia de los gobiernos. Muchos gobiernos hubieran podido hacer mucho más, claro, si hubieran tenido suficiente conocimiento de las herramientas y técnicas de gobierno. Las universidades, Gonzalo, solo aprendieron la retórica europea. Claro, las universidades no imparten cursos ni seminarios sobre la calidad de gobierno, sobre la capacidad de gobierno. Entonces, claro, si estamos gobernados por gente poco informada, poco actualizada respecto de los temas de la gestión de gobierno, los resultados con cualquier modelo que sea van a ser pobres. Entonces, se trate del modelo económico neoliberal o se trate del otro modelo económico que privilegia la intervención del Estado y la economía, en cualquiera de los dos casos lo que se necesita es alta capacidad de gobierno que no existe. Gracias, intelectuales. Soy Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Gracias. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia.